En este tutorial voy a hacer un animatic en Animate CC. Vamos a hacer uso de las herramientas de dibujo y animación interpolada. El proyecto que vamos a realizar es un proyecto con 1920 píxeles de ancho y 1080 píxeles de alto a una velocidad de fotogramas de 24 por segundo. Yo recomiendo que trabajen en ActionScript 3, sin embargo no vamos a hacer uso de nada de eso. Esto lo hago más preveyendo, pre, bueno, haciendo, como habilitando herramientas que de pronto en otros formatos no están. Es como por eso. Aceptamos y empezamos a construir nuestra escena. Cuando uno trabaja en Animate y sobre todo para Animatic, es bueno empezar a crear tantas escenas como planos vamos a utilizar. Entonces para eso vamos a la ventana escena y aquí vamos a aparecer con vamos a hacer creamos y organizamos las escenas. Uno puede crear tantas escenas como quiera y le cambian el nombre. La idea es que lo llamen P1, P2, P3 para darle una secuencia al animatic y darle un orden, también darle decir qué pasa en cada plano. Yo esto ya hice un proyecto del cual les voy a mostrar 4 planos. Y en el quinto ya explicaré cómo es que vamos a dibujar. Entonces, en un primer plano, separé en varias capas los elementos de esa escena, que son estas ramas eh, de árboles secos, una grúa, en la capa inferior unos edificios, en la capa inmediatamente inferior también está la luna y unas nubes y atrás está el degradado del cielo. Porque uno lo separa así para poder tener control en la edición de los objetos. Agregué una cámara mediante la opción de cámara. Y esta cámara va a tener un movimiento vertical. Entonces, para efectos de este tutorial voy a borrarlo y voy a crear una nueva cámara. Esa nueva cámara ustedes le pueden dar animación. Como lo hacen en el primer fotograma de la cámara aparece con un punto negro, significa que hay un fotograma clave. Voy a crear una interpolación clásica entre la posición de la cámara inicial y la posición de la cámara final. Yo extendí los fotogramas hasta el fotograma número 665, o sea, casi 7 segundos. Y para el movimiento de la cámara solo voy a llevarlo hasta al fotograma número 6, o sea, al segundo número 6 al fotograma número 144. Entonces, me sitúo en el fotograma número 144 y con F6 creo otro fotograma clave. Una vez que estoy ahí, yo siempre aseguro las capas y desaseguro la que voy a trabajar, en este caso la cámara, y voy a editar la posición y el zoom de la cámara. Entonces, primero para cambiar la posición, sencillo, nos situamos en el fotograma clave, vamos a la cámara y ahí aparece el icono para cambiar la posición de la cámara. Entonces, la quiero llevar hasta acá. Listo. Y quiero cambiar el, el zoom, entonces puedo cambiarlo con esta barra deslizante. ¿Ok? Si quieren pueden hasta cambiar rotación, que es cambiar la opción de zoom a rotación y ahí hacen lo propio. Pueden hacer este movimiento. ¿Ok? Pero para este caso no voy a hacer nada de eso. Simplemente voy a hacer un pequeño zoom. Casi ni se nota y voy a llevar la cámara para que mi luna me quede en el tercio superior. Listo. Entonces, el recorrido que va a tener la cámara va a ser desde el fotograma número 1 hasta el 144, pues con las posiciones ya establecidas. De hecho, puedo editar la posición número 1, voy a decirle que sea un poco más superior, okay, que empiece un poco por acá, y de esa manera ya puedo ver la escena animada, solo con cámara y con una animación súper sencilla, que es la animación de interpolación clásica. Entonces, ahí vemos en el rectángulo azul lo que se va a exportar. No es muy notorio el zoom, ¿no? Pero pues porque no lo exageré. Vamos a hacerlo para efectos de este tutorial, exagerarlo. Así. Listo. Ya.
Entonces, aquí vamos a ver que ahora sí me estoy acercando, se siente que estoy acercando. De pronto confunde porque estamos viendo pues, los elementos que se desbordan de la cámara. Entonces, para hacer una exportación, una prueba de cómo va a quedar este plano, pues ejecutamos comando Enter o en Windows es Control Enter. Entonces, ahí se está generando un SWF y se ve el resultado, ¿no? Como yo ya tengo varias planos animados, entonces o sea, después de la escena 1 va a seguir la escena 2. Entonces aquí estaría la escena 2. Ah, mire, la escena 2 no tiene nada. La escena 2 falta crearle el movimiento de cámara. Me da pie para explicar un poco más sobre eso. Entonces, en la escena 2, lo mismo. Creé varias capas con diferentes elementos de un cuarto según pues, las necesidades del guión. Hay una capa superior que ya la llamé boceto. Esa capa superior tenía unos esquemas de lo que iban a ser los elementos que iba a distribuir durante todo, pues para la composición. Yo la puedo convertir en una capa guía de tal manera que cuando la exporte no se vea. O sea, ustedes exportan esta escena y la que está como capa guía no se va a ver en exportación, o sea, desaparece, pero en edición se ve bien. Y para efectos de que uno pueda dibujar encima o debajo de esa capa, pues yo recomiendo trabajar habilitando la opción de eh, ver solo el contorno de los dibujos de vector. Entonces ahí se ven el contorno de todos esos esquemas que hice y sobre eso, entonces, o más bien debajo de eso creo todos los dibujitos para completar mi composición. Listo. Esto lo separé en tantas capas, en realidad lo hago es para control del- de, la, de los dibujos. Podría hacerlo todo en una sola capa y perfectamente serviría. Entonces, aquí extiendo los fotogramas. Los extiendo porque necesito que dure durante 4 segundos ese plano. Creo que lo va a aumentar más porque 4 segundos más el movimiento de cámara creo que era muy escaso. Entonces lo voy a extender hasta lo mismo, hasta el 140. Y creo una cámara. Esta cámara la animo. Clic derecho, interpolación clásica. Y voy hasta el fotograma 120 y creo un fotograma claro. Y lo mismo, edito. Entonces ahora todo edito la posición de la cámara al inicio y la cámara en su posición final. Listo. Entonces vamos a ver el resultado. Si está bien. Está bien. Listo. Vamos para el tercer plano. El plano donde aparece el reloj que está en la hora 3:13. Hicimos una animación del segundero, en donde el segundero aparecía y desaparecía cada 12 segundos. Para eso dibujé el segundero en una capa por aparte, de hecho la llamé segundero, y cada 12 creaba un fotograma clave, solo que en el 12, en el 36, en el 60 y en el 85, lo que hice fue eliminar ese fotograma clave, borrarlo, para que cuando se reprodujera ese segmento, esa secuencia de dibujos, pues se sintiera que apareciera y desapareciera el segundero. Listo. En el plano 4, que es donde nuestro protagonista se despierta, muy asustado. Entonces, lo mismo, hice un dibujo del personaje en una capa superior, de hecho uno lo tiene que llamar con algún nombre, esa capa para que después no se confunda. Y aquí creamos los keyframes, o sea, los fotogramas claves, en donde cambia de manera importante la posición del personaje. Entonces, para hacer ese dibujo, utilicé la herramienta de pincel. Ahorita la explicaré más adelante, pero cada tanto creé fotogramas claves, los borraba y redibujaba al personaje en una posición nueva.
activar el papel cebolla para saber cuál era el dibujo anterior y de esa manera obtuve estos tres dibujos que dan como constancia de que el personaje se levanta. Listo. En el guión me dicen de que el siguiente plano, el personaje va a estar asustado, sudando. Entonces creamos una nueva capa y, perdón, una nueva escena en escenas y la llamamos con, pues, siguiendo el orden que llevamos, ¿no? P05, este plano va a ser medio y vamos a ponerlo a, vamos a colocarle que la acción es de sudar, sudar, listo, ok. Entonces, ahora vamos a hacer el fondo de mi escenario, lo voy a colocar bastante oscuro y sobre él voy a empezar a dibujar lo demás. Todavía no me importa el, ¿cómo se dice? Todavía no sé cuántos fotogramas voy a utilizar, pero entonces antes de hacer eso voy a hacer unos bocetos y voy a crear una capa que se llama boceto. Entonces aquí voy a dibujar con la herramienta pincel y si tenemos el lápiz digitalizador les recomiendo que utilicen usar presión. ¿Para qué se hace esto? Pues para que el trazo, hay que cambiar el color del trazo diferente al del fondo para que haya contraste. Si activo la presión, pues una presión muy baja nos da un trazo muy delgado, una presión más gruesa nos da un trazo más grueso. Entonces, eso es lo chévere de trabajar con pincel. Pero ¿qué cosas tiene de malo el pincel? Que cuando yo hago estas intersecciones y quiero borrar lo que me sobra, tocaría hacerlo con el borrador, ¿sí? O con la herramienta lazo. Y eso es muy engorroso, ¿no? Entonces, tal vez a algunos no les moleste trabajar con esa herramienta. Entonces, para eso se recomienda la herramienta pincel. La herramienta pincel, miremos cuáles son las posibilidades que nos ofrece. La herramienta pincel también tiene la opción de trabajar con captura de presión. Cuando lo hacemos así y seleccionamos con la herramienta V los objetos, picamos la línea y ella se selecciona hasta la intersección. Entonces aquí sí es mucho más fácil hacer ese tipo de ediciones, ¿no? Que en la otra no se podía. Listo. Entonces ya es voluntad de cada uno cómo hacerlo. Listo. Ahora hago el boceto. Entonces el personaje está en plano medio, con las manos en la cabeza, como asustado. Esta es la parte cruel de este tutorial. A ver si doy la talla dibujando. Otra vez. Listo. Y aquí la sábana. Quieto, cancelar. Comando A para seleccionar todo. Con Q puedo hacer transformación libre. Esto es para que pues, de una vez ubicar al personaje. Listo. Esto es un boceto. El boceto lo voy a dejar como una línea guía. Y voy a dejar solo los contornos. Listo. Entonces, ahora sí hago la separación de acuerdo a lo que quiero animar. Quiero que el personaje, para el efecto, para propósitos de este tutorial, voy a hacer de que el personaje uh, tenga animado el pecho, como si estuviera agitado. Entonces voy a separarlo el pecho en una capa por aparte. ¿Sí? Los brazos y la cabeza en otra capa. Brazo, cabeza y... Bueno, brazo, cabeza y lo que resta de la cama, todo en otra capa. Entonces, esto lo hacemos con la herramienta esta. Listo. Y ahora
lo separo así, no pasa ahorita nada. Y aquí lo, en la otra capa, dibujo lo restante. Entonces, listo. 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 Entonces, aquí está sudando, bueno, toda sudando. Acá va a tocar hacer un plano más cerrado, que no se note el sudor, ¿no? Y el pecho sí lo voy a hacer agitado. Entonces, para eso voy a la capa pecho y creo una interpolación clásica. Entonces, el pecho lo que va a hacer es ampliarlo y reducirlo. Entonces, para eso voy cada 10 segundos por lo pronto y creo un fotograma clave. ¿Cómo cambio la posición, la rotación, la escala? Lo hacemos con transformación libre y aquí lo que vamos a hacer es que cambia esto. De hecho, el pivote lo va a cambiar y lo va a colocar aquí, de tal manera que cambie y haga esto. Levante. Ay, pero el pivote tiene que quedar en el mismo punto. Aquí y aquí. Si el pivote cambia abruptamente, la animación no va a quedar muy bien. Entonces se va a ver así. Listo. Entonces copio el primer fotograma, lo pego en el fotograma número 20 con F6, borro ese fotograma con backspace y pego in situ. Pego in situ el primero. Entonces ya tengo un ciclo, ¿no? Entonces borro, ahora no, borro, con un fotograma clave, borro, copio el fotograma que voy a pegar in situ y lo pego in situ. Entonces acá tengo un ciclo que puedo seleccionar todos los fotogramas y pegarlos inmediatamente después. Entonces ahí ya tendría un ciclo hasta el número 70. ¿Cómo extiendo los fotogramas? Con F5. ¿Y cómo borro fotogramas que no quiero utilizar? Con Shift F5. Listo. Entonces acá ya veríamos cómo el personaje está como medio respirando, ¿no? ¿Sí? Bueno, es como, esa es la intención del animate. Ya. Entonces, en realidad, este plano no se llama sudando. Vamos a ponerlo con el nombre que realmente está haciendo, respirando. Listo, voy a hacer otro plano, plano 6. Este plano es un plano, primer plano, ahora sí, sudando. Ya. Creo mi fondo. O sea, el fondo lo estoy colocando gris porque mi historia transcurre en un cuarto bastante oscuro. Entonces, es como para darle ya un look, un color que va a ser muy similar a lo que vamos a ver en pantalla. Entonces, ahora sí, el rostro del personaje. Entonces, ponemos rostro y hacemos un plano del tipo en su desesperación. Cambio el color de mi pincel y lo hacemos. Entonces, acá lo voy a hacer directamente. Vamos a ver cómo nos va. Que ese resto no dibujo. Tal vez no salga como quiera. Listo. Uy, esos dedos están espantosos. A ver, solo
una manito por este lado. Como es, si la mano la tengo acá, tendría que ver el dedito. Ay, esta cosa. Eso. Ya. Con L podemos eliminar cosas que no queremos ver. Oh, pero tenemos que asegurar lo que no queremos molestar. En esa capa inferior la aseguramos. Y también con borrar podemos hacer. Podemos eliminar alguno que otro vector que nos sobre. Listo. Uy, esa mano quedó feísima. ¿Sí ve lo que pasa por no dibujar comúnmente? En esto terminamos. Un cubo y cambiamos el tamaño. Listo. Este tamaño de la cabeza lo voy a poner un poco más pequeño, más cerradito, más se pega un poco más el rostro. Mando 2 para ajustar a ventana. Listo. ¿Por qué lo hago esto? Porque va a hacer que el personaje sube. Entonces, ¿por cómo lo voy a hacer? Voy a hacer trabajo de cuadro a cuadro con las gotas de sudor. Gota 1, ya. Lo hago cuadro a cuadro, lo mismo, con fines de netamente del tutorial. Entonces, empiezo el animar y cada 5 fotogramas voy a crear un nuevo keyframe. Listo, cada fotograma clave. Creo que está muy rápido. Ahorita vemos, pensaría que esta gota está bajando muy ligero. Listo. Veamos el resultado. Sí, pensaría que está muy rápido, entonces con F5, bueno, hay dos formas. F5, ampliamos el tamaño de la exposición de cada fotograma. O la otra es sencillamente cambiando, arrastrando esa posición. Entonces ahora se ve más lento. ¿Cierto? Bueno, también pongamos que el personaje está llorando, ¿no? Lágrima. Realmente está conmocionada. Entonces, lágrima viene por este lado. F6. F6. Listo. A ver, ¿qué más me hace falta por explicar? Que dibujen, por favor, bien. Y aquí, pongamos el pedazo de rostro que hace falta. Bueno, para rellenar. Entonces, no sé, se me ocurre que la mano tiene que tener un color y quiero rellenarla. Entonces la relleno con el atajo de teclado K. Y siempre y cuando está cerrado todo, pues eso se va a ver rellenado. Pueden hacer rectángulos con la herramienta rectángulo. Pueden después editar cada vértice rectángulo eliminando de pronto los contornos para que
sea más fácil. Lo mismo pueden hacer con el óvalo. Pueden cambiar la posición, con Q la posición, el ancho, alto, la rotación. ¿Sí? La herramienta línea sirve para crear, valga la redundancia, líneas, ¿no? Y la herramienta línea también tiene la posibilidad de que cuando ustedes crean intersecciones, con la herramienta V de selección pueden eliminar eso que les sobra de las intersecciones. Listo. Entonces, yo recomiendo es que básicamente trabajen con el pincel y de esa manera vayan haciendo su animática. Ahora veamos qué es lo que hemos hecho hasta el momento. Entonces, comando Enter, vemos el resultado de las 5 escenas. La cámara que se acerca, puse ese punto rojo de referencia, pero no hay rojo. Entra a la habitación, no sé, quedamos en el reloj. El reloj está cambiando de segundos y cambia a minuto y él se despierta asustado y sudando y llorando. Listo. Ahí vamos bien, eso es el resultado. ¿Sí está ok? Bueno, entonces ahora me dispongo a